Muy buenas noches, estimados participantes. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este seminario de la Maratón Industria Farmacéutica, Industria Cosmética y Preparados Magistrales. Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta noche en la cual aprenderemos un poco más de lo que refiere esta gran maratón. Por favor, me confirman, estimados participantes, si la transmisión se está escuchando correctamente, si pueden visualizar bien la imagen, por favor ahí me comentan. Bien, por ahí me dicen que sí, está todo correcto. Perfecto. Saludamos desde Perú a diferentes países que están compartiendo en este momento esta transmisión. Sabemos que tenemos participantes desde México, Honduras, El Salvador, tenemos de Colombia, desde Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Venezuela. Tenemos asimismo también países de Europa, Francia, España. Muchas gracias por su participación de esta gran maratón. Asimismo, sabemos que ustedes van a aprender mucho más, ya que Paracelso tiene la finalidad principal de poder compartir tanto la experiencia y conocimientos adquiridos durante el desarrollo profesional. Muchas gracias por esta gran oportunidad, el cual tenemos un exponente con amplia variedad de experiencia en diferentes cargos, tiene también mucha información en la cual van a ustedes poder aprovecharla en esta transmisión. Agradecemos a cada uno del comité Paracelso, que en esta oportunidad les comentaré que dentro de este equipo, aparte del fundador, quien en esta oportunidad les está hablando, Gino Yoshitomi, también tenemos a los encargados administradores como Jessica Burga y Panaque, autora químico-farmacéutica. Tenemos también al interno de medicina Elvis Velarde Cristóbal. Tenemos a la autora Rosa Díaz del Castillo. Y tenemos colegas que también están aliados a esta iniciativa de Paracelso. Bien, sin más, eh, quiero presentarles un poco de la historia del exponente que tenemos en esta oportunidad, el cual es un honor. Asimismo, el privilegio vamos a tener de poder escuchar también de su experiencia, de los conocimientos que también ha podido adquirir. Bien, un poco de su experiencia de la persona que les voy a presentar es químico farmacéutico egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene más de 20 años de experiencia en el área de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos, entrenamiento en buenas prácticas de manufactura, Gran Belt Sigma, diplomado de gestión farmacéutica en la Universidad ESAN. Tiene diversas capacitaciones en el área de desarrollo e investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Fue ex docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, también fue ex jefe de investigación y desarrollo en laboratorios Medifarma. Actualmente se encuentra desempeñando el cargo de la Jefatura de Investigación y Desarrollo en el laboratorio Medro Corporation SAC. Bien, este es un poco de la experiencia, de la historia del exponente que les voy a presentar. Es químico farmacéutico, su nombre es Edwin Alfredo Tenguán Kanashiro, de nacionalidad peruana. Doctor, muchas gracias por esta gran oportunidad. Gracias por un poco de ese conocimiento, de experiencia que usted nos va a compartir en esta oportunidad, en estos seminarios. Gracias por su participación en esta maratón de industria farmacéutica, industria cosmética y preparados magistrales. Muchas gracias por esta pequeña, este pequeño tal vez un pantallazo de lo que refiere tanto a la investigación y desarrollo y con este tema tan interesante que sabemos que hay muchos participantes que quieren también aprender de este rubro, de esta área específica de la industria farmacéutica. Doctor, muchas gracias. Adelante, por favor.
¿Me confirma, Gino, si te ve la pantalla? Ya, entonces continúo. Ok. Hoy día, digamos, voy a conversarles un poquito de los excipientes farmacéuticos en desarrollo de formas farmacéuticas sólidas, ¿no? Digamos, es un compendio realmente porque a pesar de, digamos, que solamente vamos a hablar de sustancias sólidas, es extenso. Entonces, digamos, va a ser, digamos, detalles, digamos, de lo que, digamos, trabajo. Entonces, ¿qué cosa es desarrollar un medicamento, no? Vamos a generar una formulación de calidad con una biodisponibilidad adecuada, resultando en un producto con eficacia terapéutica óptima y seguridad comprobada, ¿no? Entonces, ¿qué cosa consideramos acá, ¿no? Para el medicamento? La composición, que va a estar por el IFA, ¿no? El ingrediente farmacéutico activo, que realmente es el que, digamos, buscamos, ¿no? El que queremos que va a ser para curar, para atenuar enfermedades, ¿no? Y los excipientes que van a acompañar a este ingrediente farmacéutico. También debemos considerar las estabilidades, los procesos, ¿no? Entre otros. Yo no voy a entrar a detalle en la parte del desarrollo, digamos, de el conocimiento del principio activo, el IFA, ¿no? Porque realmente eso es toda otra charla completa, ¿no? Pero, digamos, les comento, ¿no? De que ustedes, los que han visto en la parte de sus cursos de farmacotecnia, ¿no? En el desarrollo de las preformulaciones se investiga las características en las cuales, digamos, se va a comportar el activo, ¿no? El cual queremos, digamos, darle una forma que pueda, digamos, ser biodisponible para el paciente, ¿no? Entonces, el activo puede ser uno o puede ser varios, ¿no? Se van a combinar con excipientes, ¿no? Los cuales nos van a dar la forma farmacéutica a la cual deseamos, ¿no? O sea, ya sea cómo lo queremos, digamos, hacer disponible, ya sea por vía oral, ya sea por vía parenteral, ¿no? Eh, oftálmico, ótico, ¿no? Entonces, la definición, digamos, más simple que encontré ahí en el diccionario de la lengua española menciona que excipiente es una sustancia inerte, cosa que después nos vamos a dar cuenta que no es así tan inerte como se dice, que se mezcla con los medicamentos para darles consistencia, forma, sabor u otras cualidades que faciliten su dosificación y uso. Para nuestra autoridad sanitaria aquí en Perú, la DIGEMIT, de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, ¿no? Del Ministerio de Salud, excipientes son componentes sin actividad terapéutica. Los excipientes van a desempeñar una función determinante en la elaboración, conservación, estabilidad y liberación de los principios activos, entre otras propiedades específicas de los productos farmacéuticos. Entonces, en la farmacopea americana, ellos los definen excipientes como cualquier componente que se agrega intencionalmente a la formulación de una forma farmacéutica que es diferente al principio activo, ¿no? O sea, todo aquello que acompañe a nuestro principio activo, nuestro IFA, lo consideran excipiente. Ya entrando, digamos, más detallado, para la Comisión Internacional de Excipientes Farmacéuticos de Europa, ¿no? Los excipientes son definidos como sustancias, aparte del principio activo, que se encuentran en una forma de dosificación, las cuales han evaluado de manera apropiada en su seguridad y que se incluyen en un sistema de suministro de fármacos para ayudar en su procesamiento o manufactura, para proteger, apoyar y mejorar la estabilidad, la biodisponibilidad o la aceptabilidad por el paciente, para apoyar
en la identificación del producto, para mejorar cualesquiera otros atributos de seguridad y efectividad de la forma de dosificación durante su almacenamiento y durante su uso, ¿no? Digamos, acá ya le da, digamos, más detalles realmente a lo que es un excipiente, no es aquel, digamos, sustancia X que acompañó al activo, ¿no? Tiene muchas más razones de ser dentro de una fórmula farmacéutica. En el glosario de medicamentos, ¿no? En la Organización Panamericana de Salud, excipiente, bueno, en inglés lo pueden encontrar con diferentes nombres, ¿no? Ahí los pongo, ¿no?, en la diapositiva: added substance, auxiliary substance, excipient, inactive ingredient, ¿no?, entre otros, ¿no? Es una sustancia que a las concentraciones presentes en una forma farmacéutica carece de actividad farmacológica. Ello no excluye la posibilidad de que determinados excipientes puedan causar reacciones alérgicas o efectos indeseables. ¿Esto qué quiere decir, no? Dentro de la formulación, digamos, de la forma farmacéutica, ya sea una tableta, ya sea un jarabe, hay ciertas sustancias acompañantes, ¿no?, que a veces pueden causar a los pacientes ciertas reacciones, ¿no? Por ejemplo, el ácido sórbico y sus derivados, que es un agente conservante, puede producir dermatitis de contacto. Otro de los conocidos excipientes, aspartamo, ¿no?, que es un edulcorante, es una fuente de fenilalanina que puede ser perjudicial en caso de padecer una enfermedad de fenilcetouria, ¿no? Otros elementos, digamos, como sorbitol, manitol, que a veces se usan en jarabes, en tabletas masticables, pueden tener un efecto laxante, ¿no? Entonces, no necesariamente es el excipiente aquel acompañante farmacéutico inerte, ¿no? O sea, de todos modos, sí nos da la facilidad para que esta dosificación pueda ser consumida por el paciente, pero a su vez, dependiendo de las concentraciones que éstas se encuentren, posiblemente puedan tener un efecto, ¿no?, en el organismo. Entonces, como una nota, ¿no?, ya que a veces muchos se comentan, hay las tabletas, especialmente, ¿no?, todas las tabletas, digamos, de uso común, utilizan el excipiente lactosa, ¿no? Entonces, mucho ya se ha hablado de la intolerancia a la lactosa, pero se sabe, ¿no?, que aquellos intolerantes a la lactosa pueden tener una ingesta limitada, ¿no?, 12 gramos de lactosa, equivalente a 240 mililitros de leche, en 2 tomas separadas. La cantidad de lactosa en los medicamentos orales es pequeña en comparación de los productos lácticos, y en general la dosis diaria de lactosa en la mayoría de los productos farmacéuticos es menor a 2 gramos diarios, ¿no? Entonces quiere decir que a pesar de que una tableta dentro de su formulación presente la lactosa, esto no quiere decir que realmente produzca alguna reacción por la famosa intolerancia, ¿no?, a la lactosa, a esta azúcar de la leche. Pero después ahí lo voy a mencionar, hay reglamentación en la cual en los rotulados, en los insertos, ¿no?, donde se habla del detalle de la formulación de los productos farmacéuticos, hay que mencionar que hay un contenido de lactosa en la formulación. En la medida que los excipientes afectan la liberación del principio activo, ellos pueden modificar la magnitud y el perfil temporal de la actividad farmacológica del producto medicamentoso a través de cambios en su biodisponibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos agentes, excipientes, en los cuales podemos hacer una modificación en la liberación de nuestros principios activos, nuestros IFAs. Entonces, como un ejemplo, digamos, tenemos la metformina clorhidrato, que se utiliza
como un hipoglucémico, ¿no? Para aquellos que sufren de diabetes. Entonces, existen varias presentaciones, ¿no? Las que son las más comunes, que son la liberación inmediata, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? A veces tiene un efecto, digamos, muy potente por la liberación que tiene. Entonces, ahorita existe en el mercado, estoy poniendo, digamos, como un ejemplo, esta marca Glucofage XR de la empresa Merck, en la cual, digamos, mezcla excipientes, en este caso de la bibliografía que encontré, tiene una mezcla con éteres celulósicos, ¿no? Hidroxipropimetilcelulosa, carboximetilcelulosa. Esta mezcla hace que la metformina se libere, digamos, en una forma gradual, ¿no? Una forma prolongada, ¿no? Esos 1000 miligramos que contiene cada tableta se va a liberar, ¿no? En tiempos, ¿no? Determinados. Y digamos, este es como para una tableta que se usa una vez al día. En el caso de las tabletas de liberación inmediata, mayormente se toman hasta 3 veces al día, ¿no? Para tener el efecto. Entonces, lo que digamos acá se ha modificado en la liberación de la droga, porque la metformina es muy soluble, es, digamos, que el perfil hipoglucémico sea muy rápido, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Hay autoridades sanitarias que exigen, especialmente, ¿no? En Europa, Estados Unidos, que en la rotulación de que haya una rotulación de excipientes en los envases, ¿no? Los cuales se dispensan, ¿no? Ya que al existir la posibilidad de que ciertos excipientes sean capaces de producir en determinados pacientes reacciones de hipersensibilidad o alergia, o pueden estar contraindicados en ciertas patologías, por ejemplo, glucosa en pacientes diabéticos. Las buenas prácticas de fabricación van a requerir que la naturaleza y cantidad de los excipientes sean identificadas en la rotulación del producto. Dicha información debe incluirse para poder establecer su presencia o para poder confirmar su ausencia. Los excipientes deben enumerarse en orden alfabético y en forma separada de los principios activos. Entonces, ya tengo un ejemplo, digamos, esta es una aspirina de Bayer que encontré. Entonces, menciona, ¿no? La concentración, la aspirina, lo que sería el ácido acetilsalicílico, ¿no? Y que dentro de su descripción, en el rotulado, acá están los ingredientes activos, ¿no? Digamos, estos óxidos de hierro, que son sus colorantes, digamos, acá presenta polisorbato, mira, menciona que tiene celulosa en polvo, propilenglicol, ¿no? Sodio lauril sulfato, entre otros componentes, ¿no? Entonces, es a veces importante, ¿no? Conocer qué cosa contiene el medicamento, por si el paciente, digamos, tiene alguna reacción que no se sabe en qué, digamos, puede estar afectada, es por la toma del medicamento y por alguno de sus componentes. En la guía ICH, ¿no? En desarrollo farmacéutico. Bueno, para los que no conocen o no están familiarizados con la ICH, la ICH es el Consejo Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos para Productos Farmacéuticos para Uso Humano. Esta es una entidad en la cual reúne a los entes reguladores de salud, ¿no? De Estados Unidos, Europa y Japón, en los cuales se quiere armonizar, ¿no? Como dicen, ¿no? Los requisitos para poder, digamos, inscribir un producto farmacéutico en esos países. A su vez, ¿no? Digamos, la idea es que las pruebas que se hagan con esos medicamentos sean todos similares, ¿no? Entonces, en esta guía de desarrollo farmacéutico menciona, ¿no? El excipiente elegido, la concentración, las características pueden influir en el rendimiento del medicamento. Por ejemplo, estabilidad, la biodisponibilidad, capacidad de fabricación deben analizarse en relación con la función respectiva de cada excipiente. Entonces, digamos, acá como que va al detalle, digamos, que si en
en la declaración, digamos, para inscribir un producto farmacéutico en esos países, entonces tenemos que definir qué cosa va a ser esos excipientes dentro de la fórmula, ¿no? ¿Para qué lo estamos usando? Entonces, debe incluir todas las sustancias que se utilizan, ¿no?, en la fabricación del medicamento, ya sea que aparezcan en el producto terminado o no, ¿no? Ejemplo, los auxiliares tecnológicos. Ahora, cuando menciona de que aparezcan o no el producto terminado, acá no se consideran los solventes, porque de todos modos los solventes que se utilizan para fabricación igual tiene que hacerse una declaración, ¿no? Eso sí es ya obligatorio. Auxiliares tecnológicos, digamos, son aquellos materiales que se utilizan en la fabricación del excipiente o producto intermedio o API, que no participan de una reacción química o biológica, ¿no? Ahí tenemos ejemplo, ¿no? Ayuda de filtro, carbón activado, diatomita, ¿no? Ozono. Se debe establecer la compatibilidad de los excipientes con otros excipientes, ¿no?, cuando sea relevante. Por ejemplo, combinación de conservantes en un sistema conservante dual. ¿Qué quiere decir esto? Podemos hacer una, digamos, para el rango, digamos, de microorganismos, suponiendo que fuera un producto líquido, ¿no? Se utiliza mezclas de conservantes, ¿no?, para evitar que se produzca, digamos, el aumento de microorganismos, disculpe. Entonces, lo que se quiere acá es que si yo utilizo, digamos, por ejemplo, un parabeno, no se inactive con, digamos, otro solvente que utilice dentro de la fórmula que también actúe como conservante, digamos, el propilenglicol, que es lo que se puede usar, ¿no? Entonces, pero, digamos, ahí más bien crearía una sinergia en ese caso, ¿no? Pero ese tipo de mezclas tienen que comprobarse y hay pruebas en las cuales se tiene que hacer, ¿no?, eso, ¿no? Digamos, pruebas microbiológicas en las cuales se debe ver de que ese conservante, ¿no?, ese agente antimicrobiano que se usa, realmente actúa. También debemos demostrar la capacidad de esos excipientes, ¿no? Ejemplo, los antioxidantes, potenciadores de la penetración, desintegrantes, agentes de control de liberación, para proporcionar una funcionalidad prevista y para desempeñarse, ¿no?, a lo largo de la vida útil prevista del producto farmacéutico. La información sobre el rendimiento del excipiente se puede utilizar según corresponda para justificar la elección y los atributos de calidad del excipiente y para respaldar la justificación de la especificación del medicamento. Entonces, digamos que en el expediente que uno presenta, ¿no?, en esos países de alta vigilancia sanitaria, ¿no?, tenemos que, digamos, cada elemento que hemos utilizado, ¿no?, cada excipiente que hemos utilizado junto a nuestro activo, cumpla una actividad y aparte hay que demostrarlo de cierta manera, ¿no? Tenemos también de que nuestros excipientes, ¿no?, pueden contener ciertas impurezas, ¿no? Y estas impurezas, en algún modo, digamos, que mezcladas con los activos, posiblemente tengan alguna reacción, ¿no?, en la cual, digamos, disminuye su potencia o pueda, digamos, degradarla, ¿no? Ejemplos tenemos de excipientes que pueden presentar impurezas, ¿no? La povidona, crospovidona, polisorbatos, que tienen un residuo de peróxidos. Digamos, esos peróxidos se encuentran debido a que, digamos, en el proceso de fabricación queda ese residuo, ¿no? Entonces, ahorita en el mercado existen, digamos, declaraciones de los fabricantes de excipientes en los cuales dicen, ¿no?, libre de peróxidos o el límite, digamos, mínimo, ¿no?, de concentración de peróxidos. Y eso va a evitar de que, digamos, cuando hagan ustedes una formulación, sepan de que no va a haber una reacción, ¿no?, debido a la presencia de este residuo, ¿no? Y tenemos otros excipientes, ¿no? Cerato de magnesio, puede contener antioxidantes, lactosa, ¿no?
puede tener aldehídos y puede reducir azúcares. Tenemos talco, ¿no? Que puede contener metales pesados, ¿no? Que es muy peligroso. Entonces, todo ese tipo de residuos en las farmacopeas te piden hacer a veces declaraciones en las cuales no tengan la presencia o haya un límite, ¿no? En la presencia de esos residuos o impurezas, ¿no? En este caso. Entonces, a pesar de que se menciona, ¿no? De que el excipiente debería ser inerte, pero a veces no lo es, ¿no? Pero a veces necesitamos utilizar ciertos excipientes para ciertas fórmulas. Entonces, es por eso que también tenemos que conocer, ¿no? O sea, los grupos funcionales que tenga el ingrediente activo, ¿no? Y si estos son compatibles o no con el excipiente que queremos acompañar. Entonces, para evitar problemas, porque acá, digamos, ejemplos, tenemos una amina primaria en el aciclovir, ¿no? Pues es incompatible con los monoidisacáridos, una lactosa, y esa puede presentar la reacción de Maillard. Otros, digamos la aspirina, ¿no? Que es muy sensible a la humedad, al agua, y entonces puede producir una hidrólisis, ¿no? Entonces se libera ácido acético y ácido salicílico, ¿no? Que realmente es dañino, ¿no? Otro, digamos, el raloxifeno, que puede reaccionar con peróxidos, hablando de la povidona, ¿no? Se puede producir la oxidación de este medicamento. En la selección de los excipientes, ¿no? La selección del proceso de fabricación impacta directamente la selección de excipientes de la formulación, ¿no? Acuérdense de que todo va a depender, ¿no? De cómo queramos procesar nuestro activo, bajo qué metodología vamos a utilizar. Entonces, al tener conocimiento de nuestro activo, nuestro IFA, entonces de acuerdo a la dosificación, puedes hacer una granulación, ya sea húmeda, seca, con presión directa, ¿no? También va a ir ahí la parte de estabilidad que se tiene que conocer, saber si es que el producto es estable en agua, necesita algún estabilizante, un agente antioxidante. Debemos de conocer las propiedades físico-químicas de nuestro activo, ¿no? Punto de fusión, solubilidad, humectabilidad, ¿no? Eso para saber qué, ¿no? Digamos, si es afectado por la luz, es afectado por la humedad, ¿no? Entonces, si lo debemos de trabajar con algún solvente, ¿no? O si el producto realmente, no, como se dice, no se moja, ¿no? Porque realmente las pruebas mayormente que hacemos es con agua para ciertos, pruebas, ¿no? Después hablamos de la humectabilidad, ¿no? Entonces me hace que realmente el activo se vuelva como una especie de grasa que más bien va a repeler. Entonces, hay un pensamiento convencional, ¿no? Digamos, a la hora de escoger excipientes, ya sea la historia de la empresa, las preferencias que tenga la empresa, digamos, esta empresa le gusta hacer solamente granulación húmeda, ¿no? El formulador también es una preferencia porque al final va a decir, yo quiero hacerlo, siempre lo he hecho de esta manera, digamos, en granulación húmeda y me sale siempre bien, ¿no? Entonces, siempre la granulación húmeda va a ser vista como segura y robusta, ¿no? Digamos, antiguamente es todavía una de las más usadas, pero cada vez para procesos, digamos, por estabilidad se está tratando de evitar, ¿no? Ya utilizar la granulación húmeda en el proceso. Entonces, todos los medicamentos se pueden procesar por esta vía, ¿no? Entonces, tenemos buen flujo, hay buena compactación, ¿no? Cosa que se puede incorporar dentro de los procesos, ¿no? Pero como digo, todo es dependiendo de cómo el formulador quiera obtener su forma farmacéutica. El factor económico definitivo va a influenciar, ¿no? En la elección de un excipiente, ¿no? Siempre las empresas van a ir
buscando mejorar costos, ¿no? Hay que, los procesos tienen que ser procesos continuos. Entonces, ¿qué cosa quiere decir, no? Que el proceso en el cual vamos a fabricar nuestro producto no tenga etapas en las cuales hay que tener muchas esperas, ¿no? Cosa que pasa, digamos, en la granulación húmeda, ¿no? Porque hay procesos en los cuales los granulados tienen que secarse en los lechos estáticos, ¿no? Lo que sería como unos especies de hornos, los cuales con bandejas, ¿no? Se seca el granulado. Entonces es un proceso, digamos, más largo, porque hay otros procesos, digamos, de secado rápido, que, digamos, los sistemas de lecho fluido, pero que, digamos, lamentablemente no todos los activos a veces pueden formar bien granulados, ¿no? En ese proceso. Aparte que utiliza, digamos, a veces temperaturas un poco más altas que en el caso de el lecho estático, ¿no? No debemos sopesar el costo adicional de los excipientes de compresión directa contra el costo del capital, mano de obra y energía de la granulación húmeda, ¿no? Entonces, digamos, ese cambio de, de trabajar, ¿no? Un producto por compresión directa tiene que hablarse porque a veces son excipientes más caros que los que se utilizan en la granulación húmeda, pero también hay que ver, ¿no? Qué tanto se invierte, ¿no? Para hacer ese cambio. Los precios de excipientes pueden variar dramáticamente, eso es cierto. Muy aparte de que existen, entre comillas, las calidades, ¿no? Digamos, podemos tener, por ejemplo, ¿no? Cuando mencionamos las lactosas, ahí tenemos muchos proveedores de lactosa, ¿no? Ahora, uno dice, pero si es la misma lactosa y cumple, digamos, la farmacopea, ¿no? Las normas, pero hay formas en las cuales se determina a veces ciertas diferencias, ¿no? Digamos, las lactosas monohidratadas, las lactosas anhidras que se utilizan para la fabricación de tabletas, eh, hay, digamos, una especificidad en el sentido de que queremos tamaños de partícula, granulometrías, eh, formas en los cuales, digamos, nos van a servir para poder obtener una buena tableta. Entonces, dependiendo de los proveedores, también varía, ¿no? Y después ya hay otro caso de, cuando ya mencionemos otros excipientes, como el caso de la celulosa microcristalina, ¿no? Este excipiente que se utiliza para eh, tabletas, ¿no? O formas sólidas, se obtiene a partir de eh, pulpa de árboles, ¿no? En general, pero entonces ahí, digamos, me tocó, digamos, hacer una evaluación en algún momento, ¿no? De celulosa microcristalina, porque siempre te ofertan una, después dice, ¿por qué esa cuesta tan caro? Uno dice, ¿no? Pero yo no le veo la diferencia. Pero entonces por ahí vas viendo, ¿no? De que, ya, este proveedor utiliza un solo tipo de árbol, un solo tipo de pulpa en un solo sitio, mientras que el otro proveedor no. Este proveedor busca madera de cualquier lado, ¿no? Para obtener la celulosa. Entonces, y ahí puede haber una variabilidad, ¿no? Después tenemos que algunos ingredientes que se usan en bajas concentraciones, que lleva a los formuladores a pensar de que el costo no es un problema en este caso, pero en algunos puede ser mucho más caros que grandes concentraciones de otros ingredientes, ¿es cierto? Existen a veces excipientes muy especializados, diga, que el costo es, a pesar de que uses muy poco, pero es mucho más alto que utilizar otro más convencional. Pero digamos, estos excipientes especializados que desarrollan las empresas de excipientes, digamos, en algunos casos sí te ayudan mucho, ¿no? En los procesos, ¿no? Y en especial para obtener una buena biodisponibilidad de los activos. Entonces, ¿qué nos preocupamos, ¿no? A la hora de formular, ¿no? En las tabletas, digamos. Cuando tenemos
baja dosificación, digamos, en tabletas, ¿no? Ahí tenemos, para aquellas concentraciones menores a 5 miligramos, tenemos acá, es basada en una, perdón, basada en una tableta de 250 miligramos de peso, ¿no? Entonces, el activo está en una concentración menor al 2%. Entonces, la uniformidad de contenido realmente es una preocupación, ¿no? O sea, esa cantidad tan pequeña que se distribuye en 250, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué excipientes vamos a usar para que la mezcla sea, digamos, como dicen, ¿no? Uniforme. El flujo va a depender en este caso, ¿no? Como lo ven por la concentración, todo depende de los excipientes que utilicemos. Excipientes de buen flujo, entonces la mezcla va a tener buen flujo. Igualmente, ¿no? La compactación va a depender también de los excipientes. En dosis media, considerando de 5 a 50 miligramos, una concentración entre 2 a 20% en la tableta. La uniformidad no necesariamente se considera un problema. Aquí más bien el flujo va a estar, digamos, determinado por el activo, ¿no? Porque a veces la molienda de los principios activos pueden interferir en el flujo. Eh, la compactación tampoco sea que sea probable un problema por la concentración que tenemos, ¿no? de activos, ¿no? Menor al 20%. Entonces, el resto de los excipientes podemos utilizar aquellos excipientes que tengan muy buena compactación. Ahora, en caso de dosis altas, ¿no? La uniformidad no va a ser un problema, ¿no? Al tener más de 20%, 25% de activo, ¿no? El flujo va a ser dependiente acá de el activo, y la compactación también va a ser dependiente del fármaco, ¿no? Entonces, digamos, acá ya es otro desafío, ¿no? que tienes que considerar a la hora de formular, ¿no? Cuando tienes concentraciones altas de activo, ¿no? 50 ahí todavía es muy pequeño, a veces podemos tener tabletas de 500, o como vimos, ¿no? Hace un momento la metformina, ¿no? Que utilizamos concentraciones de 1000 miligramos, ¿no? Las comunes de liberación inmediata son de 850, 500, ¿no? Y son más del 50% del porcentaje que se concentran dentro de la forma farmacéutica, ¿no? La tableta, ¿no? Es un requisito farmacopeico para las tabletas no recubiertas, tabletas recubiertas y cápsulas de gelatina dura, ¿no? La uniformidad de las unidades de dosificación se llevan a cabo mediante un ensayo, en el ensayo, si el fármaco es inferior a 25%, 25 miligramos o 25% en peso. En caso de la uniformidad, se puede llevar a cabo por variación de peso si es que el medicamento es mayor a 25 miligramos y 25%. Entonces, la funcionalidad del excipiente, ¿no? Para la farmacopea europea está agregando, ¿no? Lo que le llaman características relacionadas con la funcionalidad, ¿no? Las FRC, a sus monografías de excipientes. Son pruebas no obligatorias todavía para caracterizar excipientes en términos de su funcionalidad en productos farmacéuticos. Los excipientes de diferentes proveedores pueden fabricarse de diferentes formas o utilizar diferentes materias primas que resulten en diferentes funcionalidades. Un ejemplo, ¿no? El FRC, ¿no? Las características relacionadas con la funcionalidad en el caso del estearato de magnesio, tiene que evaluar el área superficial, la capacidad de propagación, ¿no? A medida que se extiende más el estearato de magnesio, presenta más funcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? El estearato de magnesio es un agente lubricante. Entonces, mientras tenga un tamaño de partícula menor, es más fácil que ésta se distribuya, ¿no? en la mezcla y cumpla esa función, ¿no? De agente lubricante, ¿no? Digamos, son pruebas que en algún momento pedirán a la hora de hacer una inscripción de un producto. Entonces, también la estabilidad se considera dentro de la formulación, ¿no? Puede ser necesario estabilizar un IFA en la formulación, ¿no? Contra que, por ejemplo, en la
Digamos, tenemos que evitar la oxidación. En el caso de la simvastatina, se utiliza un agente antioxidante, en este caso el BHA, el butilhidróxido de anisol. Después un producto que puede tener una hidrólisis dependiente de pH en su formulación, en el enalapril, contiene bicarbonato de sodio, ¿no? Eso es para evitar. Entonces, digamos, acá los excipientes van a ayudar a que nuestro activo se mantenga estable dentro de la formulación mucho antes de que, digamos, esta esté, digamos, ya terminada y en un tiempo, pues, de almacenamiento, ¿no? Eso realmente es dentro ya de la misma mezcla, ¿no? Otra de las cosas importantes, ¿no? Cuando se elige un excipiente, ¿no? Son aquellos estudios de compatibilidad del excipiente, ¿no? Por lo general se hacen pruebas de excipiente activo uno a uno para ver realmente comportamientos. Eh, a veces se puede hacer una formulación completa, ¿no? Con el excipiente para ver si realmente hay alguna incompatibilidad, ¿no? Se utiliza altas temperaturas, se puede utilizar humedad, ¿no? Hay que verificar la degradación activa, ¿no? Muchas opciones y variaciones, ¿no? Como menciona, adición de humedad, múltiples técnicas analíticas, ¿no? Con esto se obtiene una selección de formulación, ¿no? Por eso que para el desarrollo de una forma farmacéutica a veces tenemos que tener como que varias fórmulas en paralelo, ¿no? Que se trabajan para ver cuál es, digamos, mejor compatibilidad del excipiente con nuestro activo, ¿no? Acá también, eso en la parte también cuando ustedes hacen los estudios de estabilidad misma de su IFA, ¿no? En la preformulación, ¿no? Hay análisis termogravimétricos, ¿no? En los cuales, ¿no? Ahí, digamos, se ve, digamos, por degradación del activo con el excipiente, ¿no? Si es que hay incompatibilidades, ¿no? Si producen, digamos, curvas de impureza, ¿no? También pueden hacer estudios de la famosa degradación forzada, ¿no? En los cuales, como se menciona, ¿no? Eh, a ver qué pasa si este excipiente es con el activo, ¿no? Sensible a la luz, a la temperatura, a la humedad, ¿no? A la hidrólisis, ¿no? Entonces, los excipientes, ¿no? Son los mayores responsables del éxito de la formulación, ¿no? Porque al final, como dentro de las definiciones ya se mencionó, ¿no? Digamos, va a ayudar a que obtengamos una fórmula farmacéutica biodisponible, segura y a la vez, ¿no? Que sea eficaz. Entonces, estas son las, digamos, algunas formas farmacéuticas sólidas, ¿no? Comunes, las cápsulas de tabletas, puede ser efervescente, recubierta, liberación modificada, ¿no? Las normales, digamos, entre comillas normales, las que llamamos tabletas de liberación inmediata. Podemos en formas sólidas los gránulos, ¿no? Es un gránulo para hacer una solución, una suspensión oral, un gránulo recubierto. Las grajeas, que son una especie de tableta recubierta, ¿no? Pero esta cubierta viene con un caramelo, ¿no? Que tiene un brillo particular, ¿no? Entonces acá en Perú, muy conocido, digamos, tenemos esos dulces que le llaman las lentejas, ¿no? Que tienen al interior chocolate, pero digamos, como forma tecnológica, ¿no? De desarrollo, se podría considerar como una grajea, ¿no? Y es, digamos, tiene el mismo principio para hacer la formación de esa película, ¿no? De caramelo. Tenemos polvos, ¿no? Para inhalación, polvo tópico, para solución, para suspensión, y también tenemos forma farmacéutica como caramelo. Entonces, basándonos, digamos, en una forma farmacéutica, ¿no? Sola, digamos, vamos a hablar, digamos, en ese caso de tener una tableta, ¿no? ¿Qué componentes debería tener una tableta? Entonces vemos el IFA, ¿no? Uno de los componentes principales puede ser uno,
2, dependiendo, ¿no? Tenemos aglutinantes y tenemos aglutinante y relleno. Después vamos a explicar cada uno de estos, ¿no? Digamos, excipientes de acuerdo a su actividad dentro de la forma, ¿no? De la función que cumplen, ¿no? Entonces, digamos, aglutinante relleno tenemos el MSC, que sería la celulosa microcristalina. Algunos pueden ser tabletas con relleno de almidón, ¿no? Almidón de maíz, por ejemplo, fosfato de calcio, carbonato de calcio, lactosa, ¿no? Tenemos de azúcares, ya sea sorbitol, mannitol, poliol. Eh, digamos, también tenemos un agente de flujo para la tableta, ¿no? Tal como los sílices, un ejemplo, sílice anhidrocoloidal, agentes desintegrantes, ¿no? Cross-carmelosa, sodio almidón glicolato, agente lubricante, podemos tener un ácido esteárico, citrato de magnesio. Otros, dependiendo de el IFA que se tenga, pues eh, podemos tener un agente antioxidante o un agente conservante para ciertos activos. Y si la tableta fuera recubierta, ¿no? O solamente también puede ser añadir color a la tableta, ¿no? Para una cuestión de diferenciación, ¿no? Entonces, ¿no? La clasificación de excipientes no dada por su funcionalidad, ya sea agente aglutinante, un agente antiadherente, un agente desintegrante, un agente deslizante, diluyente, lubricante, plastificante, colorante. ¿No? Somos entre los principales, digamos, para obtener nuestra tableta. O cápsula también puede ser para ciertas cosas, ¿no? Entonces, aglutinantes, ¿no? Es aquel agente que se utiliza para formar una granulación húmeda, ¿no? Por ejemplo, almidones, y a su vez también actúan como desintegrantes, ¿no? En las tabletas, algunos agentes aglutinantes. Por ello, por ejemplo, ¿no? En algunos tipos de almidón modificado se utilizan por sus propiedades de formación de película no funcional y película funcional como material formador de pared en cápsulas, cápsulas blandas, ¿no? Ejemplo de almidón gelatinizado. También tenemos povidona y de derivados celulósicos. Entonces la idea de utilizar un aglutinante es cuando, digamos, tenemos activos polvos muy finos, ¿no? Que a veces no se pueden distribuir, ¿no? En la mezcla, o porque son muy, digamos, de baja dosificación, como ya se ha visto. Entonces, lo que se quiere acá, el aglutinante, es tener una mejor distribución. Entonces, hacemos una granulación, ¿no? Para aumentar, digamos, el tamaño de partículas, ¿no? Al unirlo junto con un agente de relleno, ¿no? El acompañante al activo, ¿no? Para crecer el tamaño, ¿no? De la partícula, y esta a su vez después se pueda distribuir bien en la forma farmacéutica. También aglutinante, en inglés lo van a contar como binders, ¿no? Que se utiliza como, ¿no? Para mantener ingredientes juntos. Van a dar peso, permiten que pequeños ingredientes activos se combinen en una cápsula o tableta, ¿no? Para su fácil ingesta. Los aglutinantes son típicamente un derivado de azúcar, ¿no? Las famosas lactosas, hay sacarosa, celulosa microcristalina, sorbitol, xilitol, entre otros, ¿no? Son agentes que se pueden utilizar para formar la tableta, ¿no? O sea, que tienen características en las cuales, digamos, si hablamos de las tabletas, ¿no? Puedan formar, o sea, tener esa forma, ¿no? De la forma polvo cristalino, ¿no? Formar la tableta, ¿no? A la hora de hacer la compresión, ¿no? En las máquinas tableteadoras. Entonces, uno de los excipientes más usados, la celulosa microcristalina, para dar un ejemplo, ¿no? Es un derivado de alfa celulosa de polimerizada y purificada a partir de plantas fibrosas, ¿no? Pulpa de madera, bambú, bagazo de caña, ¿no? Constituye
la fracción sólida de bajo peso molecular resistente a la hidrólisis parcial controlada de la celulosa en medio ácido. Es un producto polvo cristalino, blanco, inodoro, insípido, compuesta de partículas porosas, ¿no? Entonces, digamos, si ustedes ven, ¿no? O sea, el hecho de que estas provienen de plantas, entonces las calidades también pueden variar de acuerdo al origen, ¿no? De, de, de la pulpa, ¿no? Que se utiliza, ¿no? Para obtener la celulosa. Entonces, se ha especializado, digamos, este excipiente. ¿Qué quiere decir? A pesar de que en general químicamente va a ser un solo tipo de celulosa microcristalina, pero el hecho de darle tamaños, humedades, ¿no? Puede generar en cambiar el uso, ¿no? O la facilidad de elemento para ayudarnos a obtener una buena mezcla y que tenga una buena compatibilidad, ¿no? En la hora de hacer la compresión. Entonces, digamos, la celulosa 101 mayormente se utiliza para granulación húmeda, ¿no? Por tener un tamaño particular de 50 micrómetros. Los que se utilizan para compresión directa, el grado 102. Después tenemos para los que se pide un flujo superior, la, la celulosa 200, alta densidad, 301, la 302, baja humedad, 103, 112. Si vemos, por hacer un comparativo, ¿no? La compresión directa con la de baja humedad, la 102 con la 112. Entonces, como tamaño de partículas son muy similares, ¿no? Entonces, la de baja humedad también va a servir esa 112 para la parte de compresión directa, pero, digamos, se utiliza para aquellos formas farmacéuticas en los cuales el activo puede ser sensible a la humedad, ¿no? Porque si ven es el que tiene la más baja humedad, ¿no? Dentro de su estructura, ¿no? Menor a 1.5%. Después tenemos agentes desintegrantes, ¿no? Que se utilizan en ambos procesos de compresión directa y granulación húmeda, ¿no? Cuando se utiliza en gránulos húmedos, la croscarmelosa de sodio se debe añadir en ambas etapas, húmedas y secas, del proceso, lo que le llamamos intra y extragranularmente, de modo que el efecto de la capacidad disgregante es mejor utilizada. Por ejemplo, la croscarmelosa de sodio en concentraciones de hasta 5% peso a peso puede ser utilizada como un desintegrador tableta, aunque normalmente el 2% se utiliza en comprimidos preparados por compresión directa y 3% en comprimidos preparados por un proceso de granulación húmeda, ¿no? Ejemplos de otros desintegrantes, aparte de la croscarmelosa, tenemos el glicolato de almidón sódico, la crospovidona. El hecho de ya, hay sugerencias, ¿no? Que te dan para la hora de usar un desintegrante, ¿no? La bibliografía te puede decir hasta 5%, entonces, pero uno tiene que ir probando de acuerdo, digamos, a tu forma farmacéutica, a tu activo, ¿no? Cómo se va a comportar. Entonces, estas proporciones pueden variar. Pero lo que sí a veces es recomendable, sí, de que si haces una granulación, ya sea, acá mencionamos, ¿no? Compresión directa. Compresión directa es una sola mezcla. Entonces utilizas en una sola fase el desintegrante. Pero acá no mencioné que también existe una especie de hay una granulación seca, ¿no? Lo que le llamamos una precompactación, en las cuales, digamos, a veces activos muy difíciles de comprimir, hacemos una compresión forzada, ¿no? Para hacer, digamos, unos gránulos secos, ¿no? Previos a la compresión. Entonces ahí también se puede utilizar desintegrante en esa parte y después posteriormente en la mezcla ya sea del gránulo con el resto de recipientes adicionar más agente desintegrante, ¿no? Digamos, esos son los efectos que tiene, ¿no? Lo que hace el desintegrante en una tableta al contacto con el agua, ¿no? Es que forma unos canales pequeñísimos, microscópicos,
en las cuales va a penetrar fácilmente el agua y entonces, como ven, ¿no? Se ve como que desde dentro de la tableta revienta y esta se va a abrir, ¿no? Esto va a ayudar, ¿no? A que se vaya liberando nuestro activo, ¿no? El agente lubricante, ¿no? Evita la aglomeración de la mezcla de ingredientes activos con los excipientes, ¿no? Evita la adherencia de materiales a las máquinas en la planta de fabricación, en los procesos de compresión, llenado de cápsulas, envasado de polvos, ¿no? Ejemplos, ¿no? Tenemos sílice coloidal, talco, ácido estárico, cerato. Es muy importante, ¿no? El lubricante eh, para, digamos, que fluya fácilmente, ¿no? Nuestras mezclas, ¿no? Ya sea a la hora de los envasados, ¿no? Digamos, como menciona ahí en las cápsulas, o también, digamos, a la hora de la compresión. ¿Por qué? Porque para la compresión, digamos, se utilizan unas tolvas, ¿no? Como una especie de embudos en los cuales se agregan esa mezcla y esas van a dosificar, ¿no? Eh, en la máquina tableteadora, ¿no? Y donde se va, digamos, a comprimir. Entonces, si no tenemos una buena lubricación de nuestro producto, posiblemente, digamos, si no hay ese buen flujo, ¿no? A la hora de la compresión, pues, haya, digamos, variaciones de peso, ¿no? Porque esos se van a ir quedando dentro de la tolva, ¿no? Por eso es muy importante determinar, ¿no? Qué flujo tiene nuestra mezcla, ¿no? En la parte de, eh, acá tenemos, allá, agentes plastificantes, ¿no? Esos son los que se añaden para formar nuestras películas de recubrimiento, agentes solubilizantes. Como mencioné, hay ciertos activos que a veces tenemos que ayudar a que se puedan humectar, a que se puedan solubilizar en los medios, ¿no? Entonces se utilizan agentes como tipo polisorbato, sodio sulfato. Los colorantes, ¿no? Aquellos que van a dar un color. ¿No? Mayormente la coloración que se da a las tabletas es una cuestión de diferenciación, ¿no? Porque digamos, ustedes digamos que trabajan en industrias, no digamos, para un equipo puedes tener punzones de la misma dimensión, pero por esos punzones, digamos, eh, son del mismo tamaño. Entonces, pero yo tengo varios productos del mismo peso o de la misma especificación de diámetro. Entonces, para evitar confusión, es que yo adiciono un color o, digamos, hago un recubrimiento, ¿no? O si es que es un recubrimiento, digamos, por diferenciación, para ese caso. Entonces, el recubrimiento nos va serviendo para muchas formas. Yo soy acá mencionando, digamos, el recubrimiento, digamos, más clásico solamente para darle color, pero acuérdense que también un recubrimiento nos va a ayudar a, digamos, a que la tableta no tenga mal sabor, ¿no? O sea, va a cubrir sabores, ¿no? Además, también la recubrimiento también puede ser para evitar de que eh, el activo eh, se, digamos, para que son activos sensibles al jugo gástrico, ¿no? Se aplican cubiertas en las cuales no son solubles, ¿no? En el jugo gástrico, más bien, estas se van a disolver, ¿no? Cuando estas atraviesan el intestino, ¿no? Entonces, por cambio de pH, estas se van a disolver, ¿no? Entonces, digamos, el recubrimiento también ayuda a aquellas activos que son sensibles a la humedad, también puede ser. Entonces, digamos, la función que cumple el recubrimiento no solamente es estético, sino también para ayudar y fomentar, digamos, una, una estabilidad del producto o para que llegue a un sitio de acción, ¿no? Donde se quiera que se tenga que dosificar. Entonces, una película de recubrimiento clásica no está compuesta por el agente de recubrimiento, puede ser una hipermelosa, el, el plastificante, el
digamos, polietilenglicol, aquel que le da esa sensibilidad en la tableta, el colorante, bueno, en este caso pues sodiocitane, que realmente es lo que se considera un opacificante, pero también es el que da un color a las tabletas si quieren color blanco, ¿no? Y el agente antiadherente, el talco, que evita, digamos, que a la hora de aplicar la suspensión, ¿no?, de recubierta, tienda, digamos, a que se peguen las tabletas entre sí, ¿no? Pero acuérdense, ¿no? Esto es para hacer un recubrimiento, es una suspensión líquida, ¿no? Ya sea una solución acuosa o algún solvente, y esta se spraya sobre las tabletas a una determinada temperatura y esas se van a ir, digamos, aplicando sobre ellas, va pintándose poco a poco, pero si por ciertas condiciones no tienen este tipo de aditivo, puede ser de que se terminen pegando las tabletas, ¿no? Ahora en el mercado, y ya digamos que facilita el trabajo, a veces por una cuestión de tiempos, ya venden recubrimientos listos para usar, ¿no? Menciono acá algunas marcas comerciales, ¿no? No por hacer propaganda, pero digamos son las más conocidas, ¿no? Opadry, que de Colicor, de Colicuat, de BAF, EasyCo, Leyacut, ¿no? Es una relativamente nueva, ¿no? De Argentina. Entonces, digamos, todos pueden tener la misma fórmula, ¿no? Entre comillas, se podría decir, ¿no? Para el mismo uso. Entonces, también ellos te ofertan diferentes tipos de recubrimientos para diferentes tipos de aplicaciones. Como les mencioné, ¿no? Igual hay para que tengan resistencia gástrica, aquellos que solamente son recubrimientos estéticos, aquellos que son para evitar la humedad, ¿no? Entonces, digamos, como ejemplo, el Oparay 2 tiene los elementos que les mencioné, ¿no? El agente de recubrimiento, ¿no? Digamos acá el copolivinílico, el agente opacificante dióxido, el macrogol, 3350, que sería el polietilenglicol, ¿no? Macrogol es un nombre de una marca, nuestro agente plastificante y talco, ¿no? El agente antiadherente. Entonces, digamos, un ejemplo de que, digamos, una suspensión tiene una base, digamos, ¿no? Y cada empresa, digamos, por su tecnología va creando, digamos, el mejor recubrimiento que ofertar. Aparte, digamos, los proveedores no se han quedado solamente, digamos, con vender un excipiente solo, ¿no? Actualmente se trabaja mucho, ¿no? Con los excipientes coprocesados. ¿Qué quiere decir eso, no? Juntan varios excipientes, ¿no? Esto va a ayudar en cierta manera a hacer, digamos, más fácil el desarrollo de ciertas formulaciones, ¿no? Pero todo eso siempre hay que probarlo, ¿no? Por supuesto. Eh, y que, digamos, tienen propiedades, digamos, ya definidas, ¿no? Buena compresión, buen flujo, ¿no? Un agente granulante, ¿no? Entonces, digamos, las más conocidas, eh, una de las más usadas, el Udipres, que es una mezcla de lactosa, monohidrato, povidona y crospovidona, ¿no? O sea, tiene un agente de relleno, un agente aglutinante y un agente desintegrante. Otro ejemplo, Megels de lactosa, que tiene eh, lactosa monohidrato y celulosa en polvo, ¿no? Y así como las otras que están ahí en la presentación, ¿no? Tenemos Starlac, que es también lactosa con almidón de maíz, Prosol, no sé qué, celulosa con dióxido de silicio coloidal, almidón glicolato, eso es el fumarato. Realmente ese ya tiene todo, como ven, todo lo que necesitas tú para hacer una tableta, solamente le agregas el activo, o se llama ese nombre, ¿no? EasyTab, ¿no? Tableta fácil, se podría decir, pero hay que hacer las pruebas, ¿no? Definitivo. Eh, el Prosol SMSC, ¿no? Que es celulosa microcristalina con sílice coloidal anhidro. El otro que es Prosol ODT, ¿no? Que es
celulosa, sílice coloidal, mannitol fructosa y croscovirna. SODT es para, digamos, tabletas de liberación oral, orodispersibles, ¿no? Y como mención, digamos, en el caso del Prosol SMSC es una mezcla, ¿no? No es una mezcla física, es una mezcla, digamos, en las cuales dentro del proceso de obtención de los eh, elementos, ¿no? Ya sea la celulosa y el sílice, esos están, digamos, en una unión, ¿no? Eh, química, se podría decir, ¿no? Pero eh, que le brindan, digamos, ciertas particularidades a la hora de hacer su compresión. Entonces, es diferente cuando y hay, digamos, bastantes estudios con respecto, ¿no? Y ellos mismos los hacen, ¿no? Para corroborar de que una mezcla física, o sea, si tú tienes lactosa y la povidona y la crospovidona, la mezclas juntos así, tal, una mezcla física, a diferencia de si tuvieras solamente ludipres y haces una tableta, entonces hay variaciones, ¿no? Ya sea de dureza, de desintegración. Aparte, iba a mencionar de que el único coprocesado que está compendiado, quiere decir que está, digamos, dentro de la farmacopea, es el que tiene la mezcla de celulosa microcristalina con sílice coloidal anido, ¿no? Es la única que tiene una propia, digamos, especificación, ¿no? En la farmacopea. Los otros, digamos, cuando uno quiere, digamos, hacer una inscripción, tiene que hacer una descripción, digamos, por cada uno. A pesar que, digamos, utilizarse Ludipres, pero para tu inscripción tienes que mencionar, no, o sea, por separado cada excipiente, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Digamos, de la empresa DuPont, ¿no? Los famosos aviceles. Y en este caso, digamos, avicel solo, que es la marca de la celulosa microcristalina. Digamos, ellos son los innovadores de la celulosa microcristalina hace muchos años, ¿no? Una marca top, ¿no? A nivel mundial. Entonces, aparte, ellos han generado también recipientes coprocesados para obtener mejores tipos de tabletas, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Que para sus aviceles, ¿no? Como mencioné el SMCC, tienen diferentes tamaños de partícula y eso van a ayudar, ¿no? Ahí menciona el qué beneficios, ¿no? Mejoramiento de flujo, incremento de compactabilidad, ¿no? Hay otros que reducen la variabilidad en tabletas, que quiere decir que no haya mucha dispersión a la hora de hacer una uniformidad, ¿no? eh, alta densidad de bull, ¿no? Entonces, digamos, los coprocesados en cierta manera ayudan, digamos, en el desarrollo, ¿no? de la formación de una forma farmacéutica, una tableta, digamos, ¿no? O una cápsula, digamos. Pero eh, igual hay que hacer los estudios, ¿no? De estabilidad, de compatibilidad, ¿no? Con nuestros activos. Bueno, ya estamos entrando en la última parte. Eh, Acá en Perú, la DIGEMIT, ¿no? Hay un listado de excipientes en los cuales, ¿no? Mencionan la funcionalidad con las cuales uno debe declarar. Entonces, siempre hay que mencionar que un solo excipiente puede tener varias funciones, ¿no? Dependiendo en qué cosa le estemos usando. Entonces, digamos, ahí pues un ejemplo, ¿no? Menciona ahí la celulosa microcristalina, ponen agente de suspensión, aglutinante, desintegrante, diluyente. Nosotros en Perú nos basamos en eh, farmacopeas oficiales a la hora de hacer, digamos, los estudios de las técnicas, ¿no? De los excipientes. O sea, en la farmacopea es muy aparte que se han compendiado técnicas de análisis de las materias primas y de las formas farmacéuticas, también están muchos excipientes, ¿no? Y también ellos han categorizado, ¿no? Eh,
a los excipientes, ¿no? De acuerdo a la función. Ahí me, digamos, como ejemplo, en la farmacopea americana menciona, ¿no? Deslizante o agente aglutinante para forma farmacéutica, tabletas y cápsulas, no, hay celulosa en polvo, el dióxido de silicio colloidal, el cerato de magnesio, ¿no? Entre otros. Entonces, estas son las otras referencias que digamos, se utilizan no solamente acá en Perú, sino en otros países, digamos, ¿no? A raíz de que, digamos, Perú no tiene una farmacopea propia, ¿no? Entonces, para poder, digamos, oficializar una técnica analítica, tiene que estar, digamos, dentro de alguna obra oficial, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Farmacopeas europeas, alemana, helvética, coreana, japonesa, ¿no? Entre otras. Digamos, como referencia no oficial, digamos, yo trabajo a veces con otro tipo de libros en los cuales, digamos, es el handbook de excipientes farmacéuticos, donde es un resumen de muchos excipientes y en los cuales tienen las características, funciones, te puede a veces mencionar, digamos, proporciones en las cuales se utilizan, ¿no? Digamos, es de mucha ayuda. Y bueno, creo que hoy día terminó esta presentación, así que más bien les agradezco su atención. Doctor, muchas gracias de A ver, verdad por por dónde este estamos. seminario. Acá. Ok. Excelente, hay muchos participantes que nos han escrito también por interno, porque sabe que el tema Ok. de tabletas no es un mundo y el que menos también, pues no creo que también el químico farmacéutico casi lo reconoce. En realidad creo que es la esencia, ¿no? Las tabletas, los comprimidos. Claro, Entonces, digamos, las sí, tabletas, cápsulas son, digamos, las formas farmacéuticas más comunes o las que más se utilizan, al menos aquí en Perú, ¿no? Aparte de lo que son jarabes y líquidos, ¿no? Digamos, yo no he querido o sea, expandirme tanto porque realmente, acuérdate que el mundo de los excipientes también es amplio, ¿no? Porque por cada forma farmacéutica utilizas determinados excipientes, ¿no? No he mencionado, digamos, hablar de la parte de inyectables, ¿no? Que es otro mundo, ¿no? Los excipientes también que utilizan ahí tienen otras, a veces, características diferentes, a pesar que a veces son excipientes comunes para otras formas, ¿no? Pero ellos tienen otras particularidades. sí, Uh -huh. y bueno, es que es verdad, bueno, no sé si podemos pasar también ya a unas cuantas preguntas, bueno, unas 5 preguntitas. Bueno, ok, ya, porque ya, la verdad me cansa un poquito hablar tanto, nunca he hecho tan largo mi... Pensé que iba a ser más corto, más bien. Luego están, Y más bien disculpen que no he podido, digamos, ser más amplio, pero realmente pues son ya muchas horas en las cuales tendría que editar si es que voy a hablar de cada uno de los excipientes, de las cosas en las cuales se pueden utilizar, ¿no? Ok, ahí, sí, vamos con las preguntas. A a ver. ver, hay una pregunta que nos dice, ¿por qué no hay muchas investigaciones sobre reacciones adversas de los excipientes? O tal vez las hay, algo que nos pueda compartir de eso. Ya, o sea, lo que pasa aquí no hay acá todavía la norma no está, digamos, todavía muy exigente, ¿no? Hay un listado, sí, de ciertas sustancias en las cuales uno tiene que declarar en, en los rotulados o en, digamos, lo que le llamamos el prospecto médico, ¿no? El que está, digamos, el inserto que está dentro, digamos, cuando uno compra una caja, ¿no? De un jarabe, una caja completa de tabletas, ¿no? Viene toda ahí la información del medicamento. Entonces, a veces, dentro de esa información, a veces sí figura, ¿no? Advertencias en las cuales te dicen, ¿no? Como mencioné, el uso del aspartame, ¿no? El aspartame es el edulcorante. Entonces ahí menciona que sí tiene efectos adversos. Cuando estuve haciendo
las diapositivas, entonces ahí tengo una información, ¿no? Digamos, en Europa sí hay un listado, ¿no? En los cuales obliga a mencionar más recipientes, ¿no? Con ciertas reacciones adversas. Tanto así que hasta lo de la lactosa sí es obligatorio, ¿no? Mencionar en las tabletas, ¿no? Que tiene, ¿no? A pesar de que yo mencioné de que la concentración de lactosa dentro de una formulación es baja, pero de todos modos es necesario informar, ¿no? De que tiene por esas reacciones adversas. Sí existen trabajos, estudios, ¿no? De los excipientes en los cuales pueden tener alguna reacción adversa, pero la idea, digamos, de la formulación del producto es que uno trate de buscar aquellos elementos en los cuales, digamos, tengan la menor cantidad de reacciones adversas, ¿no? O sea, yo lo que quiero es curar al paciente, no que se enferme con lo que le estoy agregando. Entonces, por eso también hay que ser muy cuidadoso con la elección de los elementos con los cuales uno va a trabajar, ¿no? Ya, listo. Acá, bueno, usted creo que le comenté que habían también estudiantes que recién también están incursionando, ¿no? Bueno, más o menos las preguntas de ellos también. Dice, por ejemplo, una, ¿cuáles son las dificultades que pueden presentarse el usar, ¿no? estos excipientes al momento de desarrollar una forma sólida? ¿No? Dificultades comunes que se pueden presentar. Bueno, eh, una de las dificultades, o sea, al final, no todos tenemos ciertos elementos, ya sea digamos, la parte instrumental, ¿no? Para análisis, para determinar a veces ciertas incompatibilidades que puede haber del excipiente con el activo, ¿no? A veces más bien tú te das cuenta de eso cuando ya estás haciendo tus estudios de estabilidad, ¿no? Donde digamos, a veces a veces, a pesar de que uno ha hecho la investigación, ¿no? Posiblemente no encuentras la bibliografía con ese recipiente que en algún momento pudo tener alguna incompatibilidad. Entonces, otra de las cosas que no como dificultad, ¿no? Pero, por ejemplo, es que te comento, ¿no? De que las industrias, digamos, tienen ciertos stocks de materiales, ¿no? De excipientes. Entonces, digamos, uno cuando empieza a formular es a veces trabajar con lo que tienes, ¿no? Como se dice, ¿no? A veces es un poquito, como dicen, ¿no? El factor económico influye, el hecho de utilizar nuevos excipientes, como mencioné que a veces sí existe una industria de los excipientes cada vez trata de innovar, hacer excipientes, digamos, más funcionales, ¿no? Pero a su vez, ¿no? El hecho de la especialización de esos recipientes hace que también sean mucho más caros. Entonces, es difícil que digamos que solamente para hacer una prueba te quieran comprar, digamos, un recipiente que no sabes si va a funcionar o no con tu activo, porque también la bibliografía es más corta con ese tipo de elementos, ¿no? Nuevos, ¿no? Que te mencionan. Por eso, siempre los proveedores van a venir y te van a mencionar, ¿no? Las nuevas bondades de sus nuevos desarrollos, ¿no? Entonces, pero la bibliografía en el cual menciona, digamos, el uso, digamos, es escasa, ¿no? Entonces, esas son las dificultades de escoger ese tipo de materiales, ¿no? De excipientes. Viendo dos preguntitas más ya para culminar este seminario, ¿le parece? Ok. Listo. Eh, Bien, dice, esta es de un universitario. Dice, si Ujú. quisiera elaborar un comprimido simple, ¿qué excipientes como mínimo necesitaría? Perdón. Bueno, o sea, para hacer una tableta, así como dice una tableta básica, ¿qué La más simple, elementos? O sea, ajá. primero tienes que conocer tu activo. El activo, tienes que saber si este IFA es soluble o es insoluble en los medios en los cuales vas a trabajarlo. ¿Qué quiere decir eso? Eh,
Va a ser soluble en agua, va a ser soluble en el medio de disolución, porque para las pruebas, digamos, de saber, digamos, si el activo es, digamos, soluble, ¿no? Los medios de disolución cambian. Esa es una. Ya, conociendo eso, ya, sea soluble, insoluble tu activo, van a venir los otros elementos. ¿Qué concentración va a tener ese activo? ¿No? Ahí mencioné en una de las diapositivas diferentes concentraciones que puede tener dentro de una tableta, ¿no? Entonces, eso va a influenciar en qué tipo de agente, ya sea de relleno o aglutinante, puedes hacer, ¿no? En algunos casos dices, ya, por la concentración de activo yo necesito esto aglutinarlo, o sea, generar un granulado seco, húmedo, dependiendo. Pero como digo, son varios factores que tienes que ver. Ya ese es uno, ya tienes, digamos, tu gránulo que se va a poder comprimir, pero a veces tú comprimes, pero si no le metes un agente desintegrante, eso no va, digamos, a liberarse. Entonces tienes que ver qué agente aglutinante puedes trabajar. Después, la mezcla, ¿no? Si no tienes el agente lubricante, deslizante, entonces puedes tener problemas a la hora de hacer la compresión. Entonces también tienes que buscar qué elementos. Hay casos en los cuales, digamos, el más común de todos los lubricantes es el estearato de magnesio, perdón. Pero hay que tener cuidado porque hay ciertos activos que no son muy afines a las sales de magnesio. Entonces, más bien tienes que cambiar otro tipo eh, de lubricante. No hay otro, digamos, otro de los usados muy poco, pero muy recomendable el sodio fumarato, pero que es muchísimo más caro, ¿no? Pero que, digamos, no tiene ese tipo de interacción, ¿no? con los activos. Bien, doctor, una última pregunta. eh, También viene de, bueno, de un universitario. Dice, Ujú. si yo tuviese mi comprimido ya, ¿qué análisis básicos podría hacerle a dicho comprimido? Tal vez esa pregunta va Ya. como algo, análisis físicos, ¿no? Bueno, o sea, de todos modos, dentro de cuando tú haces tu desarrollo de la fórmula, ya tienes que, digamos, primero haces un bosquejo, ¿no? De qué pruebas son las que tú tienes que hacerle. Digamos, lo más común y lo que siempre vas a hacer para una tableta, También viene de, ya, bueno, tú haces una compresión. Uno, tienes que ver que haya uniformidad de peso. Entonces, si tú dices de que tu tableta pesa 250 miligramos, entonces quiere decir que todas tus tabletas, si has hecho 1.000.000, 10.000, lo que fuere, todas tienen que estar dentro de un rango de peso, pero que en promedio tienen que ser 250 miligramos. Es una. Otra prueba que haces es la prueba de la dureza, ¿no? Hay una especificación de dureza dependiendo de tu tableta, en las cuales, digamos, tú sabes de que a esa dureza el producto va a poder desintegrarse. Hay variación, ¿no? Digamos, por decir, hay tabletas que se pueden comprimir a 3 kilopounds, 5, ¿no? Hay otros que más bien agarran mucho más dureza, entonces estamos hablando de 15 hasta 20, ¿no? Pero, ¿cómo va la variación? En el cual, digamos, una tableta de que normalmente tú la comprimes a 3 kp, si tú, digamos, le metes mucha dureza, y terminas en 10 a la hora que quieres hacer la otra prueba que se llama la prueba de desintegración, ¿no? Es una prueba en la cual haces fuerzas a la tableta a desintegrarse en agua, no se va a desintegrar, pues, ¿no? Entonces son cosas que tienes que ir midiendo. Otra prueba que le haces es la famosa friabilidad. O sea, la friabilidad es la prueba de desgaste de las tabletas. Eh, Se utiliza para dos formas, ¿no? Una es para saber, digamos, que la manipulación de tu tableta no vaya a desgastarse, ¿no? O sea, no se vaya a romper ahí, ¿no? A la hora de que lo llevas, digamos,
de un sitio a otro para poder blistearlo, foliarlo. Y en el otro caso, en el especial, que utilizas la friabilidad es para cuando haces los recubrimientos. En el recubrimiento, en eh, los famosos bombos de recubrimiento, las tabletas están girando, ¿no?, a varias revoluciones por minuto. Entonces, eso va a generar realmente un desgaste en las tabletas. Entonces, las pruebas de friabilidad, lo que se hace es para ver, ¿no?, si es que esta va a resistir esa prueba, ¿no?, que va a ser más adelante. Entonces, también tiene un parámetro, ¿no? Digamos, esos son los parámetros, digamos, principales que utilizas cuando vas a hacer una compresión, ¿no? Lo más simple. Ya las pruebas físico-químicas, las otras ya son diferentes, ¿no? En que haces pruebas de humedades, contenidos de agua, ya después viene la parte de lo que mencioné, la disolución, ¿no? Que tanto, digamos, el activo se disuelve en un medio específico, eh, pruebas de impurezas, las pruebas de identificación, las pruebas de dosaje, ¿no? O sea, si realmente el contenido está ahí. Otra es las pruebas de uniformidad, ¿no?, que va a depender ya de la concentración dentro del activo, ¿no? Así es. Bien, doctor. Puede ser una última para ya que lo recuerden. Ok, no hay problema. Está muy bonita esta pregunta, que muchos nos las A hemos hecho ver, en realidad, y también creo que va a ayudar también a sí. la población en general, porque también hay visitantes, no Porque, solo químicos farmacéuticos en estos seminarios, también hay médicos, ingenieros químicos, ingenieros de otros rubros también, hay enfermeros, uh-huh. médicos. Entonces, interesante, aquí le digo la pregunta. Dice, ¿los Sí. excipientes están relacionados con el efecto del medicamento sobre la enfermedad a combatir o es por la concentración y Perdón, calidad? pues, Los te excipientes escuchaba, ¿ya? están relacionados con el efecto del medicamento sobre la enfermedad a combatir o es por la concentración y calidad del principio activo. No, ya. Ajá. Uno, el excipiente que acompaña a tu principio activo, ¿no? La idea es que no tenga ninguna acción sobre ese activo. Por eso una de las definiciones básicas, ¿no?, que mencionaba, digamos, al inicio, que era de la Real Academia, ¿no?, de la Lengua y Diccionario, decía, es aquella sustancia inerte. O sea, la idea es que no tenga ninguna reactividad y tampoco no tenga ninguna acción farmacológica, ¿no? Entonces, la idea es que el activo sea el único dentro de la forma en que vaya a actuar, ¿no? Ahora, lo que pasa que a veces tú tienes que acompañar ese activo con ciertos elementos en los cuales esos vayan a ser biodisponibles, otra de que, digamos, el activo vaya a ser estable en el tiempo, ¿no? Pero la idea es que esos no tengan ninguna acción. O sea, al final el excipiente no tiene por qué tener ninguna acción farmacológica, ¿no?, que actúe en el organismo, a menos de, como se mencionó, de ciertas incompatibilidades que, no incompatibilidades, sino las famosas, pueden tener reacciones adversas por concentraciones de ciertos excipientes que puedan, digamos, tener, ¿no? Pero que no están relacionadas al principio activo, digamos, como los jarabes, que a veces tienen mucho azúcares, ¿no? Y lo que va a originar a veces es un efecto laxante, ¿no? Entonces uno dice, uy, ¿qué pasó? O sea, era para la tos, pero se me aflojó el estómago. Entonces, pero ¿qué fue ahí, no? Entonces, de ahí es una cuestión del acompañante del activo. O sea, pero, como te digo, no, ningún excipiente puede tener ninguna acción, porque desde un inicio, si excipiente tenga alguna acción farmacológica, ya no puede ser considerado excipiente. Ya tendría que ir dentro del grupo de ingrediente farmacéutico activo, ¿no? Así sería. Bien, doctor, ya han quedado muy satisfechos en realidad
aparte de su ponencia que ha sido bastante informativa, tiene bastante experiencia ahí también, porque ha explicado varios detalles también, y sobre todo de no de comprimidos, porque creo que a muchos nos llama la atención el tema de comprimidos. Y Ujú. bien, bueno, darle las gracias por esta gran oportunidad, de verdad, de poderlo tener aquí también en esta maratón. Hay muchos estudiantes, como les decía, de muchas carreras, eh, tanto nacional como internacional, y también deseosos de poder aprender mucho más, ¿no? Y más aún con estos temas, estos seminarios que aportan bastante al complementar más de su desarrollo profesional en estos estudiantes. Hay colegas que incluso están en otros rubros, pero también quisieran incursionar. Entonces, esta es una manera de cómo los seminarios pueden apoyarles, ¿no? Doctor, muchas gracias nuevamente por esta gran oportunidad. Es un honor haberlo tenido en Paracelso con este seminario de excipientes farmacéuticos en el desarrollo de formas sólidas. Estimados participantes de Paracelso, muchas gracias por la sintonía, gracias por estar presentes. Nuevamente agradecemos al doctor químico farmacéutico Edwin Tenguan Kanashiro por su ponencia, por su participación en esta maratón. Doctor, algunas palabras para los participantes, para los estudiantes, tal vez algún tip o no sé qué usted podría decirles a ellos que quisieran incursionar incluso en esta área, ¿no?, de investigación y desarrollo. Bueno, primero quiero agradecerte la invitación, ¿no? Ah, para exponer el día de hoy. Más bien, lamento que sea, digamos, muy corto el tiempo para explicar mucho de la parte de lo que son esos excipientes, ¿no? Realmente todo lo que es desarrollo farmacéutico es extenso, ¿no? Entonces sí son muchos años en los cuales tienes que estar ahí estudiando, leyendo, actualizándote, ¿no? ¿No? Siempre es dinámico, ¿no? Todo lo que es industria farmacéutica. Igual ahorita lo estamos viendo en el caso de la enfermedad del COVID, ¿no? En el cual, digamos, las industrias farmacéuticas están ahí corriendo para obtener, digamos, una vacuna. Entonces, en el caso de nosotros los farmacéuticos que desarrollamos, digamos, esos medicamentos, ¿no? Eh, lo único que queda siempre es, como cualquier profesión, es actualizarse, ¿no? Y aquellos que quieran, digamos, ir por el rubro de lo que es industria farmacéutica, ¿no? Siempre es bueno también conocer otras áreas, ¿no? O sea, al final es un conjunto de conocimientos de varias ramas, porque la industria no solamente la parte de producción, ¿no? Sino también es lo que es control de calidad, la parte de aseguramiento de la calidad, ¿no? Entonces son varias ramas, ¿no? de la industria en la cual uno se puede especializar, ¿no? Y desarrollar. La idea es que al final el rubro que uno quiera desarrollarse es algo que a uno le guste, es algo que uno tienda, digamos, a hacer carrera y disfrutarlo, ¿no? Aparte de que es una carrera eh, de ciencias médicas en las cuales la idea es generar, digamos, productos de calidad y en la cual las personas usuarias, ¿no? El enfermo, el paciente, ¿no? Se pueda curar. Entonces esa es la idea. O prevenir en enfermedades, ¿no? Así es. Así que más bien, Gino, te agradezco la invitación. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Estimados participantes, para Celso nuevamente con ustedes, el doctor químico farmacéutico Edwin Tehuan Kanashiro, de nacionalidad peruana. Muchas gracias por la transmisión. Nos vemos en el próximo seminario, el cual será publicado mañana, domingo. Muchas gracias, doctor, por esta oportunidad y este honor. Gracias. Muchas gracias. Muy Ok, buenas noches, muchas gracias. participantes. Estamos en contacto. Adiós.